Con gran alegría y gran amor, hoy en este día estoy saludándolos a todos en el nombre de nuestro Marya Yahshua HaMashiach. Este para mí es un gran gozo estar aquí una vez más y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1 de Bereshit. Todavía estamos en Bereshit y apenas vamos en el capítulo 2 y vamos a estudiar la última parte del versículo, pero el versículo en total dice así. Voy a tratar de leer lo que mejor se pueda hacerlo en arameo o en hebreo. Les recuerdo que no soy muy buen lector de esta lengua, pero lo hago para que ustedes tengan algo de luz en el arameo y veamos las palabras que vamos hoy a tratar. Dice la escritura: Vi a Ares, a Jeptá, Tou, Babou, Bejosheb, al Penei, Teón, Berrúa, Elohim, Merajafé, al Penei, a Amayim. En español está traducido así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Y esta es la última parte que nosotros vamos a entender. Y el espíritu de Elohim o de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, estamos viendo en la pantalla la palabra Merajefet. Esta es una palabra que es muy polifacética, muy controversial, porque tiene una infinidad de transliteraciones o de traducciones o significados. En el hebreo muchos rabinos dicen que Merajefet significa como revolotear o sobrevolar, o como cuando un ave o un pájaro está revoloteando, está suspendida en el aire sin moverse de ese mismo lugar, como muchas veces lo hacen los colibrí o muchas otras aves, sino que se quedan en un mismo sitio pero están flotando. Pues la escritura, al menos, nosotros no podemos decir, o por lo menos yo digo que no puede ser esa causa. Hay otro rabino que yo estudiando, dice Maimónides, está dando a entender que Merajefé es que el espíritu Elohim flotaba sobre las aguas, pero que no andaba, sino que flotaba. Era como estar suspendido sobre las aguas. Pues viéndolo en ese punto de vista, cuando ya es transliterado al español y al griego, hay unas traducciones que dicen que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Otras dicen que caminaba sobre las aguas. Otros dicen que revoloteaban sobre las aguas. Pero en el cristianismo y también en el judaísmo y en las raíces hebreas, muchas religiones en este mundo hablan tomando de lo que se imaginan, que un espíritu es un ente, es algo que no se puede ver, pero que no se puede ver, pero que existe. Mas esto no es lo que dice la escritura.
Porque si nosotros vamos a mirar desde un principio, yo tengo un capítulo en la escritura, en el canal, perdón, que se llama el Berechit. Es el segundo capítulo que tengo, que se llama Berechit, inclusive tiene tres capítulos esa parte, Berechit. Estamos hablando de que el Eterno, para crear el universo, lo primero que hizo un cuerpo. Y ese cuerpo fue creado con dos propósitos. Primero, para él meter toda su energía en ese cuerpo para poder construir el universo. También tengo dos o tres capítulos que hablan sobre la Tierra, ¿sí? El título son Alepta, Alepta 1 y Alepta 2. Allí está la explicación sobre por qué el Eterno, su espíritu, su palabra, tenía que meterla dentro de un cuerpo. Y eso está corroborado con la escritura, porque la escritura dice que en Yahshua estaba toda la plenitud de Elohim. Bien, entonces, si el Eterno tiene un cuerpo y el espíritu, por donde se mueva ese cuerpo, el espíritu se mueve. Yo tengo un espíritu y por donde yo me mueva, ese espíritu está conmigo. Porque el momento que ese espíritu no se mueva o no ande conmigo, ese cuerpo inmediatamente se muere. Porque lo que me da vida a mí es el espíritu. Lo que dice en Juan, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de esto, muchos sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yahshua a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. La palabra es el espíritu, es lo que él habla. Y cuando nosotros hablamos espíritus, sea un espíritu de verdad, cuando hablamos Torah, un espíritu de mentira, cuando estamos engañando, cuando estamos hablando cosas que no tienen que ver con la Torah. Por eso es que hay que tener conocimiento de qué es un espíritu. Ahora, un espíritu, para que se manifieste, para que sea visible, necesita un cuerpo. Sin ese cuerpo, ese espíritu no puede manifestarse en él ni luz ni oscuridad, ni vida ni muerte. Cuando ese espíritu tiene un cuerpo, puede manifestar la vida o puede manifestar la muerte, puede manifestar la verdad o puede manifestar la mentira, puede manifestar la luz o puede manifestar la oscuridad. Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu Elohim, o sea, la Torah, la verdad en nuestras vidas,
¿Qué se manifiesta? Se manifiesta luz, se manifiesta verdad, se manifiesta misericordia, se manifiesta amor. Pero si yo odio a mi prójimo, yo estoy manifestando muerte. Por eso hay la escritura que dice que somos homicidas cuando nosotros hablamos lo contrario a la Torá. El Espíritu es el que da vida. La palabra es la que produjo la vida en este mundo. La palabra trajo la vida, la luz, trajo la misericordia, pero para que se manifestara esa luz y esa misericordia, necesitaba un cuerpo. Sin un cuerpo, esa palabra no tenía movimiento, no tenía acción, no tenía poder. Por eso es que se necesita, dice que la palabra es poder, pero para que ella tenga poder se necesita un cuerpo. Por eso miramos que vamos a completar. Se necesita un cuerpo. Lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida, la vida apareció y la hemos visto. Damos testimonio de ella y anunciamos a ustedes vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. O sea, la palabra, y la palabra es Yahshua, y Él se hizo carne, se manifestó en este mundo para que pudiésemos ver la luz, porque la palabra es luz, y la luz para verla se necesita que haya algo que la manifieste, porque la luz es abstracta. Así que la verdad es la palabra y es abstracta. Para que ella se manifieste, tiene que haber un cuerpo. Así que sin ese cuerpo no se podía ver la verdad, no se podía ver la luz. Y dice en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, o sea, la sabiduría. Antes había dicho yo que para saber si alguien es sabio había que oírlo o había que leer sus escritos. Y eso es algo que tiene que ser visto, que tiene que verse para poder darme cuenta quién me está diciendo la verdad. Y por eso nosotros tenemos una escritura para verla. Pero esa palabra, cuando la vemos, la leemos, ella tiene vida en sí mismo, la verdad, porque todo lo que está escrito en ella no es verdad, pero la que es la verdad, ella tiene vida en sí mismo y entra a nosotros y conmueve nuestro ser interior y nos redarguye. Allí está la vida, allí está la verdad. Dice la escritura, en el principio era la palabra, sabiduría, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Y ella, la sabiduría, la palabra era en el principio con Yahweh. Y todas las cosas por medio de la palabra, por medio de Yahshua. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él. Fueron todas las cosas que existen en este universo, han sido hechas. Y sin Él nada hubiera sido hecho. Eso dice las escrituras. Ellas dan testimonio que Yahshua es la palabra, la que creó este universo, la que hizo todo es la palabra, que es Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre, por su misericordia, por su gran verdad, porque Él es el que da testimonio
La palabra de él mismo testifica, y lo que dice Yahshua Hamashia es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, Él lo que hizo en el principio lo hace al final. Él es el mismo, porque Él es el Elohim, porque Él dijo, fuera de mí no hay otro Dios que pueda hacer las cosas que yo he hecho, no hay otro que testifique, no hay otro que anuncie lo por venir. Bendito sea Él. Así que esto de que Él caminó sobre las aguas no es una ilusión, no es una metáfora, no es algo filosófico. Eso fue y es literal y seguirá siendo literal. En Mateo capítulo 14, verso 22 dice, e inmediatamente hizo que sus talmidín subieran a un bote para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando hubo despedido a la gente, subió a un monte para orar a solas. La noche vino y él estaba allí solo. En este momento ya el bote estaba a bastantes millas de la orilla, batallando con un viento contrario y un mar enfurecido. Alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos caminando sobre el agua del lago. Cuando sus talmidín le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. Es un fantasma, es un fantasma, dijeron gritando con temor. Pero al momento, Yahshua les habló y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan temor. Entonces Cefa le llamó Adón, Señor, si de verdad eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Yahshua. Así que Cefa bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo temor y cuando empezó a hundirse, gritó, Adón, Señor, sálvame. Yahshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo, qué poca confianza, qué poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yahshua y exclamaron, en verdad, tú eres el Hijo de Yahweh. Bendito sea el nombre de mi Creador, de mi Salvador. Era una prueba irrefutable de lo que estamos hablando. Él mismo vino a decirles que el espíritu de vida, el espíritu de perdón, el espíritu de libertad, el espíritu de salvación, para que nosotros alcanzásemos esas palabras de vida eterna, esa palabra de salvación, esa palabra de perdón, esa palabra de justificación, esa palabra de paz, tenía que manifestarse en carne, se tenía que hacer visible. Y hoy ella es visible. ¿Cuándo se hace visible esa palabra? Cuando yo la creo y la tengo en mi mente y la practico y la vivo, Yahshua vive en mí. Y ahí es donde el Eterno comienza a impartir esa palabra y comienza a impartir vida y comienza a impartir luz. Pero si nosotros dejásemos
de creer en esa palabra, de hacerla en nosotros interna, ella no tendrá efecto. Por eso usted puede ver en el mundo a muchas personas que ellos andan muertos, están en oscuridad porque no tienen Torah, porque no tienen la verdad. Por eso usted ve todas las religiones del mundo cuando les hablan del fin del mundo, cuando les hablan de las cosas que están por acontecer, por aquellas palabras futuras o profecías, ellos se conmueven, se agitan, se angustian, porque no tienen la vida eterna. Mas nosotros que conocemos la Torá, más nosotros que conocemos al Mashiach, más nosotros que tenemos dentro de nosotros al Mashiach, al espíritu de vida. Cuando suceden esas cosas, nos produce alegría, nos produce gozo, porque sabemos que la redención está más cerca que cuando creímos, porque tenemos al autor de la vida, que es la palabra, que es el espíritu de vida, que es el espíritu de libertad, porque es el espíritu de paz, porque es el espíritu de amor, porque es el espíritu de sabiduría que mora en nosotros, permanece en nosotros. Él está con nosotros. Él, Yahshua y yo somos uno. La palabra en mí produce vida y vida en abundancia, como él dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Eso es lo que nosotros necesitamos: tener Torah en nuestras vidas, tener palabra del Eterno, palabra verdadera, no palabra con hechicerías, no palabras con filosofías huecas, no palabras con falsas profecías, no palabras que traigan angustias, sino la palabra de verdad, la palabra que produce gozo, que produce vida eterna. Porque si yo creo que Yahshua vive en mí está la vida eterna, porque él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yahshua es nuestra esperanza. Yahshua es nuestro gozo. Yahshua es nuestra libertad. Y Yahshua es el espíritu de vida. Yahshua es la palabra. Yahshua es la salvación. Yahshua es la justificación. Así que nosotros tenemos solo que abundar en palabra de vida eterna. El Eterno les bendiga y les guarde grandemente.